No puedes dormir. No. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Nada? ¿Qué horas son? No sé, como las 4. Llevo 3 horas despierta. ¿Qué te pasa? Es que no me gustan las mentiras. Bueno, el teorema es el siguiente. Tomamos un espacio de Alexandrov. De dimensión 3. Entonces, ¿cómo reconstruimos el espacio de Alexandrov a partir de este espacio de órbitas? La idea es suponer por un momento que no tengo órbitas excepcionales. Y entonces preguntarnos qué pasa si tengo dos espacios de Alexandrov con una acción efectiva del círculo que comparten el mismo espacio de órbitas, es decir, la intersección de todas las isotropías sobre todos los puntos sea el grupo trivial. Y con esto tengo las siguientes consecuencias. Primero, la acción queda totalmente determinada. Por un conjunto completo de invariantes. Este conjunto tiene información tanto topológica como equivariante.
oficina. Ay, ¿qué? Había alguien más. Pues claro, trabajo con mucha gente. Entonces, con esto voy a construir las secciones. Consideramos una vecindad tubular suficientemente pequeña y vimos que en el interior tengo una sección, ya que el haz S1 principal que tengo es el trivial. Ahora, ¿cómo hago para construir o extender esta sección en las vecindades tubulares? Bueno, primero por el teorema de la rebanada, en esta vecindad, vamos a llamarle US1, esta vecindad es equivalente a un cilindro. Este cilindro tiene un arco de puntos fijos y la acción que estoy considerando es rotar alrededor de ese arco de puntos fijos. Entonces, la diferencia con el espacio de órbitas de las tres variedades es la siguiente. En la frontera puedo seguir teniendo círculos de isotropía S1 o de isotropía Z2, pero ahora tengo la posibilidad de que aparezcan círculos de isotropía mixta. Solo vine porque ella me lo pidió. Z2 y S1 alternados, pero en el interior sigue ocurriendo lo mismo. Entonces, ¿cómo reconstruimos el espacio de Alexandrov a partir de este espacio de órbitas? La idea es suponer por un momento que no tengo órbitas excepcionales. Y entonces preguntarnos qué pasa si tengo dos espacios de Alexandrov con una acción efectiva del círculo que comparten el mismo espacio de órbitas. Es decir, que tengo un homeomorfismo entre sus espacios de órbitas y este homeomorfismo respeta la información equivariante. Entonces, si yo tuviera secciones a las acciones... No, no te creo. Y me lo tienes que aclarar. O es pedir demasiado. Demasiado. Creo que... no sé, nunca es demasiado. Estamos hablando de Siempre es lo mismo. silencio. Pues sí, todo puede ser. Pero estamos tú y yo. Bueno, no sé. Estamos hablando del silencio. Todo puede ser. Pero estamos tú y yo.
Intervengo en este espacio desde un lugar muy particular y quizás por eso también desde un ángulo inevitablemente parcial. Soy hijo de Alberto Castro Leñero y he tenido la fortuna y la complejidad de ser testigo no solo de su vida como artista, sino también como ser humano, como esposo y sobre todo como padre. Además, soy cineasta y la influencia de mi padre en mi obra ha sido fundamental. Eso me permite percibir en su trabajo cosas que tal vez no todo espectador vería, aunque al mismo tiempo me impide tomar la distancia necesaria para mirar su obra sin los filtros emocionales que hemos construido juntos a lo largo de los años. Para acercarme a su obra con mayor honestidad, tengo que remitirme a lo que me provocaba en infancia. Me deslumbraba, me maravillaba por completo. Aquellos grandes formatos con cuerpos femeninos salpicados o escondidos entre capas abstractas eran para mí la definición misma del arte. Pero más allá de las piezas, me impactaba ver el efecto que tenían en las personas durante las inauguraciones de sus exposiciones. Era en ese contacto con el público donde yo podía dimensionar el tamaño del artista que tenía como padre. Esta obra en particular me resuena de forma especial por su carácter cinematográfico. Aunque mi padre siempre me inculcó el amor por el cine, no es habitual verlo incursionar de lleno en este lenguaje. Sin embargo, Alberto es uno de esos artistas que viven en un estado de creación permanente, que piensan y sienten a través de la creación, por lo que transitan naturalmente entre distintas disciplinas. Y de algún modo, esta obra me resulta profundamente personal, casi como un autorretrato. En ella, Alberto parece hablarnos de un cuerpo fragmentado que es el suyo. Así piensa y así vive, dividido entre el padre de familia, el artista y ese ser curioso que busca el misterio de la existencia a través del acto creativo. Cuerpo fragmentado no es solo la representación de un cuerpo roto, sino también una afirmación de la unidad, la fragmentación como esencia misma de lo que somos. Es en la suma de nuestras partes, incluso las más contradictorias o dolorosas, donde se forma nuestra individualidad. Creo que a mi padre lo habita una cierta culpa, una herencia de su infancia y de las experiencias que ha vivido. Una emoción que está presente en esta obra, a pesar de que en apariencia es una obra conceptual, tiene una estructura narrativa clara con dos escenas que en lo personal me resultan transversales. Una pareja enfrentada por los celos y un hombre que visita a otro en su lecho de muerte para decirle, solo vine porque ella me lo pidió. Ambas escenas exploran relaciones profundamente humanas y cargadas de disfuncionalidad. Alberto parece recordarnos que no existen relaciones perfectas. Todas tienen sus grietas, sus fisuras y sus zonas oscuras. Sin embargo, es a través del perdón que la tensión puede transformarse en sanación. Y lo paradójico es que en esta obra no es en la relación de pareja donde ocurre la reconciliación, sino en la relación entre estos dos hombres. En los últimos momentos del enfermo, el perdón restituye algo más grande, el sistema. Porque sí, hay otro concepto central aquí, el sistema. Podemos recordar la exposición en el MUCA, donde esta obra se presentó por primera vez. Dicha exposición llevaba el título de Sistemas Transitables. Alberto reflexiona en esta obra sobre muchos tipos de sistemas. El sistema social de un pueblo que exige justicia, los ecosistemas naturales, los sistemas musicales, numéricos y también el sistema familiar y de pareja. Todos ellos son estructuras en constante tensión, pero también en constante movimiento. Una de las herramientas más poderosas en el trabajo de mi padre es la intuición. Es su gran motor creativo. Alberto cree profundamente en su intuición. Al principio del proceso no se pregunta de dónde surgen sus impulsos, simplemente los sigue. Y es en ese camino que va descubriendo el sentido de lo que emerge, como si confiara en que en algún momento todo se revelará casi por arte de magia. Muchas de las escenas de esta obra lo acompañaron durante años. La escena de la pareja, por ejemplo, la filmó varias veces, incluso de forma casera, con una cámara muy sencilla. La escena del enfermo la llevaba en la cabeza desde hace mucho tiempo como una imagen insistente que necesitaba salir. No las fue trabajando de manera lineal, sino que más bien convivía con ellas hasta que en un momento supo que debían formar parte de la misma pieza. No se detuvo demasiado a preguntarse cuál era la conexión entre estos fragmentos. Confiaba en que la obra misma la revelaría, como un acto de fe, porque en el fondo ese es quizá su oficio más profundo, el de la magia.
Y esta obra es prueba de ello. El truco permanece como un misterio y lo que se revela ante nuestros ojos es el mismo acto de magia. Hace un par de meses estábamos inaugurando el mural Desplazamiento de Alberto Castro Leñero. Esta pieza, que todos ustedes pueden observar en el pasillo del primer piso del patio principal, tuvo como parte de su génesis el diálogo del pintor con el poeta, de Miguel con David Huerta, de la pintura con la poesía. Si imaginamos el primer verso de Incurable, el mundo es una mancha en el espejo, como el Big Bang del que emerge el más extenso y complejo poema de la literatura mexicana, una verdadera revolución cuántica para nuestras poéticas, ese mismo verso está en el origen de Desplazamiento, una obra donde las sombras del movimiento migratorio de los seres invisibles y de la red neuronal que relaciona todos los planos, una obra donde de la sombra del movimiento migratorio de los seres invisibles y de la red neuronal que relaciona todos los planos, emergen las figuras definitivas de hombres, mujeres y niños que sostienen entre sí su fragilidad, su frágil humanidad amenazada. Hoy Alberto ha querido volver al colegio para presentarnos un ejercicio audiovisual. Se ha desplazado de la pintura, su hábitat natural, al territorio del cine y del video. Algo que he visto muchas veces llaman videoarte, pero que me resisto a definir con ese concepto que me parece a un tiempo ambiguo y pretencioso. Para salir del callejón de las definiciones, escojo el relato expresionista que mi memoria retiene de la obra que acabamos de ver. La cámara de goteo que regula el paso del suero y las sustancias médicas del paciente en el hospital. El insomnio de una pareja atravesada por la traición y la mentira. El salón de clases donde un matemático desarrolla un teorema y se refiere a las consecuencias de las isotropías y las intersecciones de conjuntos infinitos. Gente que cuenta del 1 al 43 porque vivos los queremos. El mar y el tejido de la araña, el panal y la abeja, la matemática explicando la dinámica geométrica de los cilindros, el paciente canalizado del hospital y el encuentro con el hombre, con el otro, donde existe la réplica y el perdón. El cuerpo desnudo de una mujer y la expresión contenida, más tensa que sensual, más músculo que osamenta. Podría no preguntarme por el vínculo entre una pieza y otra, porque cada una es autónoma y se sostiene a sí misma, pero no puedo dejarlo de hacer. En primer lugar, porque conviven en este espacio, pero también porque conviven en mi cabeza, en mi memoria. Y lo primero que pienso es que en ambas obras están presentes, además de oficios propios de la pintura y el video, la poesía, la metáfora, la metonimia, la combinación deliberada de contrarios, el sinécdoque, la métrica, el ritmo, el fragmento. Puedo, como lo acabo de hacer, nombrar algunas de las acciones que observo en la obra, pero no puedo interpretar la obra, porque eso es justamente la última facultad de la poesía y de la obra de arte. Su capacidad de crear un lenguaje, un relato al que podemos referirnos, pero que finalmente es literalmente intraducible, pues en el fondo es la forma definitiva de decir lo que quiere decir. Pero siempre, ante toda obra,
se abre una rendija por la cual la pulsión interpretativa se entra, se inmiscuye. Por eso imagino que la clave de este ejercicio es matemática y poética. Está justamente en crear un espacio donde conjuntos infinitos o finitos se intersectan y por un momento es visible un lugar nuevo, cerrado, simultáneamente armónico y dialéctico, fugaz y eterno, donde la línea es clara, pero también aparece el accidente de la mancha. Es decir, el momento de la revelación poética, donde queda flotando un no sé qué que queda balbuciendo, como decía San Juan de la Cruz. Gracias, Miguel. Con esta obra entiendo más el porqué de ese diálogo, ese cariño y esa complicidad entre David Huerta y tú, entre la pintura y la poesía. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero agradecer a Eduardo y a Daniel, a mi hijo Daniel, y a Eduardo Vázquez con sus textos tan generosos. Y pues realmente estoy un poco como, no sé cómo ver el video, pero en un momento que me gusta como quedó. Sería el comentario. Bueno, gracias Eduardo por permitirme participar. No solamente he participado con Alberto como colaborador en sus expresiones cinematográficas en un par de ocasiones, sino que conocí su obra siendo estudiante todavía en la Esmeralda. El primer encuentro que yo tuve con la obra de Alberto fue en el Museo del Chopo, hace muchísimos años, cuando el maestro Arnold Belkin dirigía el Museo del Chopo, y Alberto estaba interviniendo una obra enorme de gran formato en ese museo. Yo llegué siendo estudiante, vi a un artista intervenir una obra de gran formato y la impresión que me dejó fue hasta la fecha inolvidable, porque encerraba para mí algo muy grande ver a un artista. No todos los museos permitían que el artista interviniera obras en el espacio. Hay cosas muy sutiles que se quedan a veces como espectador cuando uno va siguiendo la carrera de un artista que admira. Y hace rato que llegamos, Daniel, Alberto y yo aquí, vi la sombra de esta mesa reflejada en la tarima e inmediatamente la asocié con la obra de Alberto, porque parece en efecto una obra de Alberto, la sombra proyectada de esta mesa. Y eso pareciera un detalle insignificante, pero quiere decir muchas cosas. Quiere decir que la obra de Alberto está de alguna manera en nosotros como espectadores y aparece siempre. Y yo creo que eso sucede muy pocas veces, y sucede cuando un artista es coherente y lo hemos introspectado a un nivel del inconsciente que cuando vemos la sombra de una mesa evocamos la obra del artista, porque esta composición geométrica que está ahí la pudo haber diseñado Alberto, y él mismo se sorprendió cuando le hice la observación que la sombra parece una obra de él. Ahora que veía este trabajo de Daniel y de Alberto, después de muchos años de no verla, vuelvo a sentir esa certeza y esa admiración por la coherencia del desarrollo de un artista que, si agarráramos obra de Alberto al azar en su taller ahora mismo y los pusiéramos fragmentariamente en un espacio, nos daríamos cuenta que tendría una lógica, aunque aparentemente lo hiciéramos al azar. Porque hay algo en el concepto de fragmentación en la obra de Alberto que sigue teniendo siempre un hilo conductor, ¿no? Hay un lenguaje, hay una coherencia, hay algo que nos quiere decir y que siempre, no sé si de manera consciente o casual, se da de manera fragmentaria. Su mismo mural que tiene ahora aquí en este recinto son fragmentos, pero son fragmentos que hilan varios discursos, ¿no?
Y entonces, este trabajo es también como, pareciera que el cuerpo de la bailarina, pareciera que podríamos rasgar las costillas como el arpista rasga las cuerdas. Las costillas son también cuerdas de esa arpa corporal en el cuerpo de la bailarina, ¿no? Y así podríamos ir poniendo ejemplos de todo lo que se entreteje en la obra de Alberto de manera azarosa, pero también de manera coherente, ¿no? Hasta llegar a la sombra de esta mesa, que también parece que es un fragmento más de la obra de Alberto. Lo que quiero decir es que en estos tiempos en que los artistas pintan de una manera un día y de otra manera otro día, y que no lo estoy criticando, simplemente son maneras expresivas que se van haciendo en la contemporaneidad. Alberto ha sido muy coherente a través de toda su creación, a través de todos estos años, en irnos presentando de manera fragmentada su obra, que si la pusiéramos de manera lineal, nos daría esta coherencia, este fresco de la contemporaneidad, que es como él ha observado la realidad, ¿no? Es lo que creo que a mí me produce. Al margen de que haber participado con él también está lleno de emociones muy sutiles, porque Alberto lo sabe, a la semana de haber participado yo con Alberto, yo ya estaba hospitalizado en la vida real y entubado en la vida real. Y eso también como que le dio, por lo menos a mi experiencia, un significado muy profundo. Ahí estaba yo actuando, pero a los 15 días estaba yo ya entubado por un accidente. Entonces eso hizo que en ese momento todo como que volviera en un rompecabezas a tener coherencia, ¿no? Por lo menos esa fue mi experiencia, ¿no? Y ojalá hubiera preguntas, porque la obra de Alberto siempre es muy sugerente a poder preguntarle a él sobre su visión de la realidad, ¿no? Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. A mí me llama la atención lo que dice de la expresión y lo que pueden proyectar, pero quisiera saber cómo es como el proceso en que se preparó usted como pues artista en ese momento al proyectarlo en el estado anímico. O sea, no están hablando, pero se puede ver a través de sus expresiones y los gestos, pues como el lenguaje corporal, cómo le proyecta al público pues las emociones, pero cómo se preparan como para adentrarse un poco más y poder reflejarlo hacia pues quien lo visualiza. Bueno, pues eso es trabajo eso fue trabajo de Alberto como director. Yo estaba como instrumento. El actor yo creo que es como una plastilina y el director es el que moldea esa plastilina a nivel emocional, ¿no? Alberto me transmitió lo que yo tenía que hacer en ese momento y es un trabajo de él, ¿no? Yo simplemente me dejé moldear por lo que Alberto quería expresar, ¿no? Y también quería mencionar que este es un ejercicio lo que hice, es un ejercicio. Este ejercicio fue fotografiado por fotógrafos muy buenos. Como yo traté de darle mucha calidad a la imagen. Entonces la imagen ya salva la propuesta. Y luego la edición de Daniel, pues Daniel también estuvo trabajando conmigo y hemos hecho varias versiones de este video, ¿no? Y para mí también, como el estar el video y el mural, como que crea ahí un espacio como para entender otra cosa, ¿no? Como que yo siento que puede ser eso, ¿no? Que puede haber como un espacio ahí, ¿no? Y bueno, ahí también pues intervinieron amigos, pintores, Gustavo, como decía, Alejandro Magallanes, mi sobrino que es matemático, que presentó su examen de doctorado, y fueron varias cosas que usé en ese momento y que realmente, pues como digo, es como un ejercicio de la complejidad, ¿no? Para mí. Y muchas gracias. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitarles.
En la tarde leía un poema de Jaime Labastida que dice, bueno, fragmento, lo voy a decir: tiempo soy entre dos eternidades. Y este trabajo que hoy nos regalan, me parece justamente, lo decía bien el maestro Vázquez Martín, ¿no? Esta finitud y este infinito, y sobre todo crecí en el mar, cuando evoca la escena del mar, me lleva justamente a eso finito, a eso infinito, ¿no? Que puede ser una ola que va y viene como los cuerpos. Yo estoy aquí precisamente por el tema de la exposición de Rosario Castellanos, y también me evocó a aquel poema de Espejo de Rosario Castellanos que habla sobre el cuerpo, ¿no? Sobre la fragilidad, y justamente cuando está en el hospital y este goteo, ¿no? O también la música. Se puede escribir un ensayo de esta obra, ¿no? Sin duda, felicitarles. La única duda, y digo, creo que son maravillosas las abejas, porque todavía sigo pensando, y a lo mejor toda la noche pensaré el por qué las abejas estuvieron presentes en este cortometraje, porque lo demás lo estoy tratando de hilar muy bien, incluso a las experiencias propias, como bien lo decías, ¿no? Y felicidades, y creo que este trabajo tiene que ser difundido porque es muy actual y en nuestro país y en el mundo, ¿no? Gracias. Sí, bueno, las abejas realmente fue una toma que hizo Daniel, creo que en Costa Rica la hiciste, ¿no? Y me la prestó, la pusimos ahí, un poco tiene que ver con la colectividad, ¿no? Que tiene que ver también con la manifestación, como el espíritu colectivo, ¿no? Que está ahí. ¿Cómo, perdón? El tema de los 43. Sí, sí, exacto, el tema de los 43, sí, exacto. Sí. Gracias. Perdón. Bueno, a mí me gustaría que como director nos compartiera cómo es ese proceso de, como tal, como decían, moldear a los artistas para plasmar como tal el concepto que se tiene a algo físico como lo es un video. No sé, cómo toda esa complejidad que hay detrás de ya el producto final antes de, pues sí, llegar del concepto a lo que es como tal el cortometraje. No sé, me gustaría que nos compartiera como tal cómo fue. Sí, bueno, yo un poco como que me inspiré en un video que vi hace como 20 años en la Bienal de Venecia, que veía fragmentos, ¿no? Entonces tenía esa idea, ¿no? Entonces pensé en hacer unas historias y hice un guión cinematográfico con diálogos y con todo eso. Entonces fueron como historias, pero al final como que me pareció como obvio hacer historias, sino que las empecé como a cortar, ¿no? Pero en cada historia pues estaba el personaje y tenía una intención oculta, y entonces trataba yo de decirle, bueno, de pensar en la escena y lo que debería sentir, ¿no? O lo que yo sentía que podría estar como representando, ¿no? Y fue eso, ¿no? También como decía Daniel, ¿no? Es como una especie como de apuesta de juntar varios elementos y esperar que funcione, ¿no? Porque porque como no es lineal, no tengo como una trama totalmente resuelta, ¿no? Sino que es como abierta, ¿no? Entonces fue un poco así que pues la pensé, ¿no? La obra. Y bueno, el producto final sí quedó satisfecho, o sea, como tal, ¿le agradó a usted? O sea, sí tuvo la intención que en un principio tenía. Pues yo creo que esta versión para mí sí funcionó. Ya, esta versión como que ha sido una de las mejores. El sonido no estuvo bien, como que no sé si faltó un canal de sonido, pero
pues creo que al final ya quedó esta pieza, ¿no? Sí, yo creo que ya la dejaría en paz. Ya. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber venido, atravesado los múltiples trincheras, filtros, impedimentos, falta de estaciones. En fin, es heroico y es un acto de, yo digo que de resistencia de la cultura en medio del caos, del arte y la cultura en medio del caos. Así que buenas noches y muchas gracias a ustedes, a Miguel y a Gustavo por acompañarnos. Claro, y a Daniel. Muchas gracias, muchas gracias. Y las personas que pasaron el video, ¿no? Al equipo de San Ildefonso, por y supuesto. Esta oportunidad de San Ildefonso de hacer estos eventos, que es muy importante, ¿no? Porque completan las cosas, ¿no? Gracias. Gracias a todos, buenas noches.